Hola, apreciadas y apreciados SOAINTers. En este video vamos a recordar para qué sirve el presente simple y también su estructura. Utilizamos el presente simple para describir rutinas. Por ejemplo, she goes to the movies on weekends. Ella va al cine los fines de semana. También para hablar de hechos. Por ejemplo, most cars have four wheels o la mayoría de los autos tienen cuatro ruedas. Y lo utilizamos para hablar de preferencias. Por ejemplo, they like coffee. A ellas o a ellos les gusta el café. De todas estas razones, quizá la más común sea las rutinas. Bien, recordemos ahora la estructura. Cómo podemos crear preguntas y oraciones con el presente simple. Hablemos primero de las preguntas. El primer elemento va a ser la pregunta en sí misma. Where, when, who, what. Quién, cómo, dónde, etcétera. Luego vamos a utilizar el auxiliar, que puede ser do o does, y el sujeto, sea cual sea, I, you, we, they, etc. Y finalmente el verbo en su forma base. Veamos entonces. Do o does. ¿De qué va a depender? De el sujeto que utilicemos. Por ejemplo, cuando tenemos I, you, we o they, vamos a utilizar el sujeto, perdón, el auxiliar do. Y vamos a utilizar el auxiliar does cuando tenemos sujetos como she, he, it o sus equivalentes. Si dijéramos Andrea, sería lo mismo que decir ella, o si dijéramos Diego, sería lo mismo que decir él o he. En este ejemplo tenemos where do you live o ¿dónde vives? Utilizamos el auxiliar do porque tenemos el sujeto you. Pero observemos qué pasa con otro sujeto. Voy a utilizar una pregunta parecida. Solamente voy a cambiar el sujeto. Entonces voy a decir where. Pero aquí voy a utilizar does. Porque voy a hablar de ella. Entonces voy a decir where does she live. O en dónde vive ella. Where does she live? Veamos que el verbo no cambió de forma, permaneció en lo que conocemos como la forma base. Vamos a recordar qué es esto. Los verbos en inglés pueden tomar diferentes formas. Por ejemplo, el verbo bailar, tenemos danced, dancing, dance o dances. Nos interesa aquí su forma base, en este caso es dance. Veamos otro verbo, el verbo trabajar, worked, working, work or works. Su forma base es work. Y un ejemplo más con el verbo comer, ate, eaten, eating, eat, eats. La forma base es eat. En las preguntas, normalmente vamos a utilizar el verbo en su forma base, sin importar cuál sujeto utilicemos. Bien. Vamos ahora a recordar cuál es la estructura de las oraciones afirmativas. Tenemos primero un sujeto, sea cual sea, she, he, we, they, etc. Y el verbo que puede estar en su forma base o en tercera persona. El verbo en tercera persona normalmente lo formamos agregándole la S a la forma base. Por ejemplo, para el verbo dance, la tercera persona es dances. Para el verbo work, works. Y para el verbo eat, eats. Veamos entonces que utilizaremos, dependiendo del sujeto, el verbo en su forma base o en tercera persona. Cuando tengamos sujetos como I, you, we, they, o sus equivalentes como Diana and Paul, que es lo mismo que decir ellos, vamos a utilizar el verbo en su forma base.
Por otra parte, cuando tengamos sujetos como she, he, it o sus equivalentes, vamos a utilizar el verbo en tercera persona o le vamos a añadir la S al verbo. En este ejemplo tenemos she lives in Bogotá. Observamos que usamos el verbo en tercera persona porque tenemos el sujeto she. Sin embargo, si tuviéramos un sujeto diferente, por ejemplo, we, diríamos entonces we live in Bogotá. Nosotros o nosotras vivimos en Bogotá. Y aquí el verbo queda en su forma base debido a que tenemos un sujeto diferente, en este caso, we. Bien, veamos ahora las oraciones negativas. El primer elemento es el sujeto, sea cual sea, I, you, we, they, etc. Y luego vamos a tener don't o doesn't. Y el verbo en su forma base. El verbo no va a cambiar, sin importar qué sujeto utilicemos. Pero ¿cuándo vamos a utilizar don't y cuándo vamos a utilizar doesn't? Veamos. Cuando tengamos los sujetos I, you, we o they, vamos a utilizar el auxiliar don't, o sus equivalentes, Diana and Paul. Y cuando tengamos los sujetos she, he, it, o sus equivalentes, vamos a utilizar el auxiliar doesn't. Recordemos el ejemplo o veamos el ejemplo. They don't live near here. Ellas o ellos no viven cerca de aquí. En este caso utilizamos el auxiliar don't porque el sujeto es they. Pero con un sujeto como he utilizaríamos o tenemos que utilizar un auxiliar diferente. Por ejemplo, he doesn't live near here, que significa él no vive cerca de aquí. Vemos entonces que aquí utilizamos el auxiliar doesn't, pero el verbo permanece en su forma base. Muy bien. Podríamos decir entonces que en la mayoría de los casos el verbo va a quedar en su forma base. En las oraciones negativas siempre va a estar en su forma base. En las preguntas siempre va a estar en su forma base. Y en varios casos en oraciones afirmativas, excepto cuando utilicemos she, he o it. En las preguntas y en las oraciones negativas, lo que va a cambiar es el auxiliar do o does en las preguntas, don't o doesn't en las oraciones negativas, y recordemos que esto va a depender del sujeto que utilicemos. Muy bien. Espero que este video les haya resultado de utilidad. Si tienen alguna duda, por favor consulten a su profesora o profesor. Hasta una próxima oportunidad. Take care.